Hoy quiero hablarles de un poquito de lo que ha sido mi experiencia en esto del caminar con Dios, basado en un texto que esta semana estuvimos estudiando con Vicky. Entonces gran parte de lo que hoy les voy a hablar es producto de un estudio que hicimos junto con Vicky. Entonces cualquier cosa así buena que diga probablemente no provino de mí en primer lugar, entonces está bien, porque me mantiene humilde, que es parte de lo que vamos a hablar hoy. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado que van con toda la intención de ir a una dirección y terminan en el lado opuesto de la ciudad. A mí me pasa más seguido de lo que me gustaría admitir. Yo me acuerdo que hace no mucho tiempo, en el lugar donde estamos todavía nos estamos como ubicando y hay varios supermercados cerca. Entonces un día teníamos que hacer la despensa y yo dije, voy a impresionar a Vicky con mi capacidad de ubicación. Y fuimos con el GPS y de regreso yo le dije, Vicky, tranquila, no vamos a usar celular, yo me voy a ir y vamos a llegar. El lugar era 5 minutos de la casa, no podía fallar, una manera fácil de impresionar a mi esposa, y terminamos 20 minutos dándole vueltas a la manzana porque yo no me podía ubicar. Y yo dije, ¿en qué momento se me ocurrió a mí esto? Y esto era lo más chistoso, Vicky sí sabía por dónde ir, pero yo no quería que ella me ayudara porque el punto era impresionarla. Y no es tan impresionante que la persona que uno quiere impresionar le ayude a uno a ubicarse y pues uno termina viéndose un poquito ridículo. Muy ridículo, porque un viaje de 5 minutos terminó siendo un viaje de 20 minutos. Un viaje que eran 5 cuadras, por alguna razón, en donde vivimos, en la ciudad de Dallas, si uno agarra una avenida, uno puede terminar en otro estado si uno no se sale a tiempo. Entonces, 20 minutos para darle la vuelta a la manzana fue un momento donde yo dije, ¿qué necesidad de esto? ¿Qué necesidad de terminar perdido en un viaje donde se iba a podrir la leche, estaba haciendo calor, el niño empezó a llorar? No debía haber pasado, pero yo me metí solo en ese problema por una razón, porque confié en mi instinto de ubicación. Y todos nosotros, aunque usted no lo quiera admitir, en algún punto usted agarró el metro y en vez de agarrar la línea naranja, agarró la azul y terminó en la zona rosa cuando tenía que terminar en Seúl, yo qué sé, ¿sí me voy a entender? Todos nosotros en la vida cometemos ese tipo de errores ridículos donde decimos, yo puedo hacerlo. Y terminamos en el lado opuesto de nuestra intención. Y terminamos metidos en un problema. Y yo no sé cuántas veces usted se ha hecho esa pregunta, pero yo me he hecho 1001 veces la misma pregunta. ¿Qué necesidad tenía de terminar acá? Y yo no sé qué situación está viviendo usted en su vida, qué tipo de caos, pero vivimos en una sociedad que constantemente hace esta pregunta. ¿Cómo llegamos a este caos? Y todo el mundo reconoce que hay un caos, pero muy poquita gente reconoce que es parte del problema, que es parte del caos que ve su propia vida. Y sabe, la Biblia nos habla una y otra vez de no solamente de la raíz del caos en el que vivimos, sino de cómo encontrar un poquito de alivio en medio del caos de nuestra situación. Y por caos me refiero a desorden, donde debería haber orden en mis relaciones con otras personas, donde debería haber orden en mi familia. Constantemente nos encontramos con la realidad de que las cosas no son como deberían ser. Y en el texto que vamos a leer hoy, vamos a leer la historia. No es una historia, realmente es un consejo que un papá le da a su hijo joven, y este papá resultaba ser el rey de Israel, y este rey de Israel era caracterizado por ser el hombre más sabio del mundo hasta que se creyó su propia sabiduría. Hasta que se creyó el hombre más sabio del mundo, dejó de ser sabio. Y por no seguir su consejo, terminó viviendo las consecuencias de lo que le advirtió a su hijo. Ya vamos a leer el consejo, pero lo que quiero que poner en perspectiva y que pongamos en perspectiva es cómo yo puedo encontrar algún tipo de alivio. Por ejemplo, en mi situación con Vicky, cómo yo iba a encontrar después de 20 minutos de estar perdidos. Y es chistoso porque yo iba hacia una dirección y Vicky me dijo, creo que hacia allá es la autopista, y yo le dije, no, hacia allá es nuestra casa. Mira, confía en mí. Ok, el peor error que ella tomó ese día fue confiar en mí,
porque terminamos precisamente en la autopista donde ella dijo que íbamos a terminar. ¿Cómo yo iba a solucionar ese problema? Tenía que pedir ayuda, tenía que humillarme, pero no vamos a llegar a la solución sin primero ver y examinar un poquito la anatomía de nuestras malas decisiones. ¿Por qué terminamos en problemas innecesarios? Por ejemplo, alguien pudo haber aceptado un trabajo que nunca debía haber aceptado, verse trabajando y decir, ¿qué rayos estoy haciendo acá? Yo no debería estar en esto. Verse en una relación donde usted sabe que no debió haber estado y está totalmente enredado y decir, ¿cómo rayos terminé acá? Y es exactamente eso, ese problema, el que produce nuestro orgullo. Y es exactamente ese el tema que le dice Salomón a su hijo y que habla la sabiduría en Proverbios. Proverbios es una serie de consejos. Y vamos a leer el capítulo 3, los versículos 7 y 8. Y vamos a ver un poquito cómo encontrar alivio real en medio del caos que estoy viviendo. Identifique primero si hay algún tipo de caos en su vida. Yo me encuentro y he hablado con muchas personas en la calle. Y cuando uno les comparte acerca de Dios, una de las cosas que yo siempre hago es preguntarle si hay algo por lo que pueda orar. Y la persona por lo general me responde, ahorita estoy bien, gracias. Y yo sé que lo que realmente está diciendo es, ya no quiero hablar más contigo. Y quiero llegar a donde voy. Y tú me estás impidiendo llegar. Pero no es que no tenga una necesidad. Si nos pausamos y analizamos nuestra vida, incluso conociendo de Dios hace mucho tiempo, hay áreas de nuestra vida que realmente están dominadas por nuestro propio ego y no por una decisión consciente de decir, Dios, yo necesito ayuda. Y vamos a leer cómo este texto nos ubica y nos expone y nos muestra realmente hay una necesidad. Pero primero quiero que ustedes piensen, ¿qué área de su vida, qué área de mi vida de pronto tiene un caos real que yo no he querido mirar? Y vamos a leer el texto y a medida que hablamos acerca de este texto, usted va a analizar ese caos. ¿Qué produjo ese caos? ¿Cuál es el problema? Y vamos a ver cuál es la solución que la Biblia nos propone. Y vamos a ver cuál es el resultado de seguir el consejo de Salomón. Él no siguió su propio consejo y terminó con una consecuencia que después vamos a hablar. Pero ¿qué pasa si sí seguimos el consejo? Dice así, Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Es corto. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Sencillo. Es tan familiar que mucha gente lo va a escuchar. De pronto usted está sentado escuchándolo y dijo, toda esa introducción para algo que ya ha escuchado, pero el hecho de que yo ya haya escuchado algo no significa que lo entienda. Entonces vamos a volverlo a leer. No seas sabio en tus propios ojos, dice. Más bien, teme al Señor, ese más bien lo agregué yo, y apártate del mal. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Por eso les hablo de alivio en medio del caos. Porque hay una palabra que la Biblia describe como el orden de las cosas. Cuando la Biblia habla de paz, no simplemente habla de parar el conflicto, de dos personas que dejan de pelear, no, es mucho más profundo. Es cuando alguien siente, ustedes han visto esos videos satisfactorios, que es satisfactorio porque la cosa encaja perfectamente donde debería encajar y hay algo bien con el mundo en este momento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque encaja. Hay algo naturalmente en nosotros que dice, cuando veo que este engranaje está perfectamente ubicado con el otro y que estos colores combinan perfectamente, hay un descanso, hay un mini alivio. ¿Por qué creen que nos pasa eso? Porque hay algo en nuestro corazón que clama por orden, donde uno ve desorden. Piense en su cuarto.
Ese es un caos físico. Digo, yo no puedo juzgar a nadie, no conozco su cuarto, pero su respuesta lo acaba de descubrir, ¿cierto? Su cuarto es un desorden que usted dice, hay dos maneras de solucionarlo, lo arreglo o lo ignoro, ¿cierto? O levanto el desorden y guardo las cosas, doblo las playeras, cuelgo los pantalones, o cierro la puerta y salgo. Y la generalidad, ¿cuál es? Uno cierra los ojos, cierra la puerta, espera por lo mejor y sale. Vuelve en la noche y no prende la luz, porque prender la luz es enfrentarse a esa realidad. Solo llega a la cama, si es que puede llegar a la cama, y duerme con cuanta prenda está ahí. Hasta que quién sabe cuándo vaya a levantar el desorden. Pero eso es un reflejo de cómo estamos acostumbrados a vivir la vida. Nos acostumbramos a un tipo de desorden que no es natural. Es totalmente fuera de lo normal, no debería ser así, pero nos resignamos a vivir así. ¿Por qué? Porque generamos la mentalidad de ser sabio en nuestros propios ojos. Entonces voy a hablar de 3 cosas sencillas. Primero, el principio del caos es ser sabio en mi propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor, aléjate del mal, y encontrarás alivio, descanso, medicina. 3 movimientos. Primero, no seas sabio en tus propios ojos. ¿Qué rayos significa eso? Cuando yo leo la Biblia y encuentro cosas que suenan familiares, pero no las entiendo, sé que tengo que indagar. Por ejemplo, no ser sabio en tus propios ojos. ¿Qué rayos significa eso? Significa eso, no ser sabio en tus propios ojos, ¿cierto? Eso no es una definición, eso es simplemente decir lo mismo 2 veces. Pero mucha gente lee así la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ok. Muéstrenme cómo se ve eso. Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Cómo se ve eso? Amando al Señor con todo el corazón. Eso no es una respuesta. Entonces cuando yo leo, no seas sabio en tus propios ojos, tengo que averiguar cómo se ve eso. Y cuando leo la Biblia encuentro que hay un patrón en la manera en la que la gente se relaciona con Dios y con las personas. Dios dio una manera en la que Él creó el universo y nos enseñó que las cosas funcionan. Cuando uno lee la Biblia, Dios se relaciona con las personas a través de compromisos o pactos que llama la Biblia. Y el compromiso es, hay una manera en la que uno disfruta la plenitud de la vida a la manera del que creó la vida, o hay una manera en la que uno pretende decir, no, el estándar de lo que está bien y está mal no lo pone el creador, lo pongo yo. Entonces ser sabio a mis propios ojos es hacer de mí mismo el estándar de lo que está bien o lo que está mal. Ahí empieza el problema. ¿Quién dice lo que es verdadero y lo que es falso? Solo hay 2 opciones. O el creador del universo o las criaturas del universo. Y cuando las criaturas del universo son los que dicen lo que está bien y lo que está mal, ¿sabe qué es lo que pasa? Caos. Caos absoluto. Porque hay cosas que suenan muy lindas, pero son profundamente engañosas. Como por ejemplo, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Esa es la manera más sencilla de decir, la verdad, no quiero lidiar contigo. Y la manera más diplomática de decir, no voy a tomar en serio tus ideas. Una de las cosas más superficiales que suenan muy inteligentes que una persona puede decir es, todas las religiones son lo mismo. ¿Sabe por qué es supremamente superficial eso? Porque decir que todas las religiones son lo mismo es pretender, 1, que conoce todas las religiones, y 2, ignorar que todas las religiones tienen declaraciones que se contradicen mutuamente. Decir que todas las religiones enseñan lo mismo es no reconocer que yo tengo una religión, es decir, tengo una fe. Todo el mundo tiene una fe. Todo el mundo pone sus cartas, el fundamento de su vida en algo. Y segundo, es pretender que conoce todas las religiones del mundo, que es simplemente ignorancia. ¿Pero por qué? Yo digo que Cristo dice algo diferente. ¿Qué tiene de diferente el Dios de la Biblia a cualquier otro Dios? Ustedes saben que eso es una de las cosas más básicas que uno
a las que uno se tiene que enfrentar cuando estudia el Antiguo Testamento y a las que Israel se tuvo que enfrentar. El dilema era este: ¿cómo es su Dios diferente a nuestro Dios o nuestros dioses? La primera diferencia es que la única nación monoteísta, o sea, con un solo Dios en la época de Israel, era Israel. El Dios de Israel era diferente esencialmente porque no era manipulable. Porque la gente en la época del antiguo Medio Oriente adoraba la lluvia y el fuego. Porque ellos decían, el creador y la creación son lo mismo. Pero solamente el Dios de la Biblia decía, no, yo soy diferente a la creación. Eso lo ponían, es un juego totalmente diferente, es una realidad totalmente diferente. ¿Y qué tiene que ver eso con ser sabio en mis propios ojos? Que muchas veces actuamos igualito a como actuaban los amonitas, los babilonios, todas las naciones de las que uno lee en el Antiguo Testamento. ¿Saben cómo se relacionaban con Dios? Como en una transacción de negocio. Si yo me porto bien, tú me das los regalos al final del mes. Si yo bailo bien, va a llover. Si bailo 2 pasos al frente y 1 paso atrás, fuego. Si bailo 3 pasos al frente y 2 al costado, lluvia. Es decir, yo tengo que masajear bien a la deidad para que me dé lo que quiera. Y el Dios de Israel, ¿qué les decía? A mí no me pueden manipular. ¿Por qué? Él decía, yo soy santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir que Él es santo? Que Él es totalmente consistente con su propia naturaleza. ¿Por qué eso tiene que ver con ser sabio en mis propios ojos? Porque Dios no puede ser manipulado. Él es el que pone el estándar de lo que está bien y lo que está mal. Y si Él es el que pone el estándar de lo que está bien y lo que está mal, le tengo una noticia trágica para su ego. ¿Está listo? De pronto ustedes no habían escuchado esto en un buen tiempo, pero necesitan escucharlo. Y yo necesito asegurarme que estén preparados para escucharlo. ¿Listo? Esto puede cambiar su vida. ¿Listos? ¿Se acuerdan cuando les dije que si estaban vivos y podían responder? Este es el momento. ¿Listos? Sí. Ok. Ustedes no son Dios. Ustedes no esperaban escuchar eso hoy, ¿cierto? Yo sé, están profundamente decepcionados. Pero realmente todos nosotros nos portamos como si fuéramos Dios. Nos encanta la falsa seguridad de creer que tenemos el control sobre todas las cosas, incluso dentro de la iglesia. Nos portamos como no solamente el pueblo de Israel, sino como los babilonios, como los asirios, como los amonitas, como los moabitas, como toda esa gente que simplemente decía, si bailo bien, Dios me va a dar lo que quiero. Es decir, yo quiero que Dios haga mi voluntad, no conocer lo que realmente Él quiere para mí. Entonces, cuando leemos la Biblia, vamos con nuestra agenda presentándosela a Dios y decimos, Señor, yo necesito que tú me hables, y usamos ese lenguaje y en código lo que realmente estamos diciendo. Y perdóneme si suena ofensivo, yo lo digo porque yo muchos años leí así la Biblia y yo estoy exponiéndome. Yo lo que realmente estaba diciendo cuando decía, Dios no me habla, era, Dios no me está diciendo lo que quiero escuchar. Voy con mi agenda a la oración y digo, ¿por qué no me escuchas? No, el punto no es que Dios no me escuche, el punto es que no hace lo que yo quiero y me estresa. Y la frustración de muchos de nosotros durante nuestra vida con Dios es exactamente esa. Él no hace lo que yo quiero, entonces yo para qué sigo bailando y levantando mis brazos. Sabio en su propia opinión. Cree que puede hacer las cosas a su manera con patrocinio cósmico. Así no funciona. Muchos de ustedes de pronto vienen acá decepcionados de un Dios que no existe. El Dios de la Biblia no nos promete que si nosotros bailamos de cierta forma o hacemos X cantidad de rituales, Él va a hacer lo que nosotros queremos. El Dios de la Biblia
Es un Dios que reconoce el caos en el que estamos y nos está haciendo una invitación. ¿Cómo Dios está lidiando con el conflicto en el que vivimos hoy? El Dios que es totalmente diferente a su creación, entró en su creación. Y por eso la historia de Cristo es tan absolutamente atractiva. Porque cuando uno ve a Jesús, uno ve un Dios fundamentalmente diferente. No solamente que se identifica con el dolor de su creación, sino que lo toma sobre sus hombros y le hace la invitación específicamente a aquellos que saben que están rotos, quebrados y pueden ver su propio caos, y les dice: entréguenmelo. ¿Y por qué nos hace esa invitación? Nos la hace sencillamente porque Él llevó ese caos en la cruz. La cruz es un castigo. La cruz no es simplemente un símbolo de una vez al año, o es algo que nosotros decimos, la revelación de la cruz. ¿Qué significa la cruz? Significa que Él recibió un castigo sin merecerlo, pero voluntariamente sufriendo. ¿Para qué? Y esta es la cosa atractiva. Por cuanto Él es el creador, solamente Él tiene la capacidad de hacer lo que nosotros no: vivir una vida al estándar de Dios. Entonces nosotros realmente tenemos dos opciones: nos inventamos un estándar, o nos damos cuenta que ninguno de nosotros cumple el estándar. Realmente esto no se trata de pretender que yo soy mejor que el otro. Y la vida cristiana no se trata de decir yo me porto mejor que Dios, mira, dame los regalos. No, la vida cristiana es mirar a Jesús, y cuando uno ve a Jesús en la cruz, uno está diciendo: así de horrible es mi pecado. Él pagó la condena. ¿Cuál es la paga del pecado? Si yo peco en el tiempo y el espacio, si yo peco contra un Dios eterno, para hacer justicia, para poder pagar mi deuda, yo tengo que pagar la deuda eternamente, porque Él es un Dios eterno. Y en últimas, toda nuestra maldad es contra el dueño de todo lo que hay. Y hasta que nosotros no nos damos cuenta de esa realidad básica, siempre vamos a estar tratando de comportarnos como nuestro propio Dios, creando nuestros propios estándares de lo que está bien y lo que está mal. Y tú puedes tener tu verdad y yo puedo tener mi verdad, y los dos vivimos sabiendo que hay algo naturalmente a lo que apelamos. Porque hablamos de justicia si él tiene su verdad y ella tiene su verdad y ellos tienen su verdad y son verdades diferentes. ¿Cuál justicia? Todos nosotros en nuestro corazón tenemos un anhelo por orden donde hay caos. Y no es sino hasta que nos damos cuenta que hemos creado nuestro propio estándar de lo que está bien y lo que está mal, que podemos ver que nos hemos engañado muchas veces a nosotros mismos. Y ustedes dicen: pero eso es como para alguien que nunca ha escuchado de Jesús. No, eso es como para alguien que usa la Biblia para justificar sus deseos y hacer lo que quiere. Y decir espiritualmente: yo entendí que Dios me habló lo que yo quería escuchar. Y leen la Biblia y la leen hasta que encuentran lo que quieren escuchar. ¿Cuál es la diferencia de eso y frotar la lámpara de Aladín? No tengo ni idea. En otras palabras, solamente hay dos maneras de vivir la vida. Uno puede, al final de los días, creo que C.S. Lewis era el que decía esto, y muchas veces yo se los he dicho a ustedes, o probablemente ustedes mismos lo han leído. La diferencia entre la gente que va al cielo y al infierno es sencilla. La gente que va al infierno fue aquella a la que Dios le dijo: hágase tu voluntad, y la gente que va al cielo fue aquella que le dijo a Dios: hágase tu voluntad. ¿Ven la diferencia? La diferencia es bajo el estándar de quién voy a vivir. Y eso explica mucha de nuestra frustración en la vida cristiana de seguir a Jesús. Es: yo tengo mi agenda, y cuando yo impongo mi agenda es porque yo creo que tengo una mejor idea que Dios. Y cuando yo creo que tengo una mejor idea que Dios, ¿qué es lo que yo voy a hacer?
imponer mi agenda. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Esto es lo que yo necesito. Pero, ¿qué es lo que le permite a una persona confiar en Dios? Ahí es donde entra el asunto del temor a Dios. Pero antes de entrar a eso, la otra parte de ser sabio en mi propia opinión se resume en esta frase. ¿Preparados para ser inspirados falsamente? Acá viene. Yo soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. Gracias, esa fue mi esposa y ella es... la verdad, cuando ustedes no responden, sé que alguien va a responder. La traje a propósito. ¿O ella me trajo a mí? Yo soy el amo de mi destino. Yo me acuerdo cuando escuché eso en una película y empecé a ver cuando había MySpace. ¿Alguien se acuerda de MySpace? ¿No? Okay. ¿Quién se acuerda de MySpace? Revele su edad ahora. Sí. ¿Quién tenía la música en MySpace? ¿Su canción favorita en MySpace? ¿El layout? ¿No? Bueno, los niños era como TikTok. Ok. El caso es que todo el mundo empezó a poner en su estado: yo soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. Yo me inspiré con esa frase hasta que la estudié. Yo soy el capitán de mi destino. Yo no escogí dónde nacer. Yo no escogí mi familia. Yo no escogí venirme a México. Yo no escogí qué iba a pasar el 11 de septiembre del 2001. Yo no escogí las cosas malas que me han pasado. Bueno, algunas sí, la verdad. Muchas. Esas sí las escogí varias. Pero hay un montón de cosas que yo no he escogido. ¿Capitán de mi destino? No sé. La segunda parte. No, esa era la segunda parte. El primero. Era capitán de mi alma, amo de mi destino. Ok, capitán de mi alma. En esa, listo, si yo comando mi alma y yo soy el estándar, solamente puedo vivir lo que puedo ver al frente mío. Y si solamente vivo por lo que veo al frente mío, no tengo el panorama de las cosas, claro, siempre voy a creer que tengo la razón y una y mil veces me voy a estrellar con la misma realidad de cometer el mismo error una y otra y otra y otra vez. Porque vivo, si yo soy el capitán de mi alma, lo que maneja mis decisiones son mis propios deseos, y si mis deseos no cambian, mis decisiones no van a cambiar. Y como mis deseos probablemente no van a cambiar, y si cambian, no necesariamente cambian para bien. Todo el mundo es una combinación de buenas intenciones y hechos horribles. Todo el mundo. Todos nosotros tenemos la mejor voluntad de hacer las cosas. Yo quiero hacer las cosas bien, pero sigo metiendo la pata una y otra vez. Pero yo tengo la mejor de las intenciones. Yo de verdad quiero dejar de robar. Si fuera por mí, yo no robaría. Pero es que la circunstancia se acomodó. O sea, la señora dejó la bolsa ahí. Y yo no sabía si ella iba a volver por la bolsa. Yo no sabía si ella quería esa bolsa. Yo la tomé. Es decir, siempre vamos a encontrar justificaciones para hacer lo que se nos dé la gana, esté bien o mal, porque somos nuestro propio estándar, sin darnos cuenta que esas decisiones nos van a llevar en un camino de esclavitud y en un ciclo de esclavitud. Y la esclavitud es creer que puedo cambiar de dirección mientras sigo haciendo las mismas cosas. Y lo que me mantiene esclavo es la ilusión de control, de pensar yo puedo cambiar hasta que quiere cambiar y no puede. Se necesita algo fuera de nosotros mismos para cambiar la dirección de la desviación de nuestra alma. El problema de mi alma fundamentalmente es esta frase inspiracional: yo soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. La peor tragedia que le puede ocurrir a alguien. Porque nadie se sabotea a sí mismo como uno mismo. Nadie. Ustedes, si analizan su vida y analizan la cantidad de veces que han escuchado, de pronto alguno ha escuchado esto: tú eres tan talentoso, tanto potencial. Y uno, no, sí, yo sé. Por eso sé que puedo cambiar en cualquier momento.
Pasa un año, pasan 2, pasan 15 años y todo sigue igual, solo que peor. Pero cambia el look. Estoy igual, de pronto peor, pero con el pelo verde. Algo cambió. Y son cosas como que nos vendemos a nosotros mismos, porque somos nuestro propio estándar. Y nuestro temor es temor al hombre, cuando somos nuestro propio estándar. Temor a lo que otras personas piensen, temor a lo que otros digan, temor a lo que otros puedan hacerme, temor a lo que otros puedan quitarme, temor al hecho de que yo soy frágil y puedo perder todo en un momento. ¿Y qué pasa si lo pierdo? ¿Y qué pasa si se dan cuenta que soy un fraude? Tantas cosas en la mente y se vuelve una ansiedad constante. El ser mi propio Dios es la fuente de nuestro descontento. Si ustedes miran, y hay varios estudios que fundamentan esto, nosotros somos de las generaciones, somos la más tecnológicamente avanzada y de las más emocionalmente miserables. Es decir, y yo siempre que pienso en nuestra sociedad, digo, qué cosas tan increíbles como tener Google y poder entrar y buscar cualquier cosa y tenemos el conocimiento en nuestro pulgar. Pero eso no importa, porque seguimos igual de mal, aplaudiéndonos a nosotros mismos. Y nadie está exento de eso. Nadie. Gente dentro de la iglesia que usa la misma manera de pensar del mundo, pero dentro de la iglesia lo único que hacemos es espiritualizar nuestro pecado. Y hablamos con lenguaje espiritual y decimos, no, yo siento que el Señor me está moviendo a hacer lo que a mí se me dio la gana siempre de hacer. ¿De qué se trata? Nunca voy a descubrir algo nuevo si sigo siendo el capitán de mi alma. Mire el caos en el que está hoy, si es que está en algún caos. Y si cree estar firme, mire que no caiga. Siempre hay algo en lo que yo veo mi vida y digo, me falta. No solamente cuando me pierdo buscando direcciones y no escucho a mi esposa, pero en cosas más importantes, como ¿hasta qué punto mi oración es más, Señor, expande mi reino en vez de venga a nosotros tu reino? Señor, hazme a mí reconocido en vez de que tú seas conocido. Señor, cumple tú mis deseos en vez de Señor, transforma mis deseos. Porque si tú haces lo que yo quiero y gracias a Dios no lo haces, yo me voy a terminar destruyendo a mí mismo. Entonces yo no creo que sea un accidente que estemos hoy nosotros reunidos acá. Yo creo que el poder de lo que yo estoy hablando no está en el hecho de que yo lo hable. Cualquiera podría leer la Biblia y ver exactamente, ser sabio en mi propia opinión es el principio de la confusión. ¿De dónde yo saco este principio de la confusión? De lo que viene más adelante. ¿Cuál es el segundo movimiento que hace Salomón al darle este consejo que no siguió a su hijo? Le dice, no solamente no seas sabio en tu propia opinión, sino más bien haz otra cosa. No es simplemente no hagas algo, sino reemplaza tu propio estándar con algo objetivo, con algo real. ¿Qué es eso real? Teme a Dios y huye del mal. Ahora, volvemos a nuestras definiciones. ¿Qué rayos es el temor a Dios? ¿Tenerle miedo a Dios? ¿Hay un factor de miedo en el asunto? ¿Cuántos de ustedes han estado en una tormenta eléctrica? Ok, ¿hay una diferencia entre estar en una tormenta eléctrica dentro de nuestra casa
Es estar relajante, impresionante, uno apaga las luces. Donde nosotros vivimos ahorita, temporalmente, si el Señor lo permite, tranquilos, es temporal. Pero Dallas tiene una particularidad y es, todas las estaciones ocurren en un día. Una de las cosas que más extrañamos de México, aparte de ustedes y de la ciudad y de poder salir y encontrar un montón de cosas que hacer y no tener que tener un carro para salir a la esquina y de muchas otras cosas, aquí aprovecho para... Sí, la verdad la Ciudad de México es increíble, pero una de las cosas que tiene increíble es el clima. Aunque uno a veces dice, no, es una locura, no, ustedes no saben. Allá es como uno vive de Génesis a Apocalipsis todos los días. Todos los días. Es como que uno dice, ¿será que allá uno sí dice, ¿será que bien? O sea, el cielo se rompe, ¿será que Jesús ya vuelve? Porque las tormentas eléctricas allá y los tornados, como no hay montañas, todo el tiempo hay alerta de tornado. Entonces ahí nos tienen en el primer piso del edificio donde estamos hablando con todos mientras pasa la alerta de tornado. Y cuando viene una tormenta eléctrica, a veces hay truenos que suenan durante 30 segundos. De uno escuchar. Esa fue mi mejor imitación de un trueno. Gracias. Pero yo a veces me siento y digo, qué increíble, pero una vez nos agarró fuera, en el carro. Eso no fue increíble. Eso fue horrible. Nosotros tenemos un carro que tiene como unos 300,000 kilómetros. No es una exageración, de verdad, 225,000 millas son más de 300,000 kilómetros. Y yo pensaba que nos íbamos a morir ahí. Porque caían truenos y se vinieron varios árboles abajo, pero es un Toyota, entonces sobrevivimos. Entonces, era un Toyota. Es un Toyota 2004, Camry. Si quieren un carro, Toyota, muchachos. Ese es el carro a tener. Así sea el 2001. O Nissan. Nissan también. Yo solamente quiero la seguridad. Yo no digo que Nissan no sea seguro, solo digo que ahora están sacando un carro eléctrico y que está totalmente bien, pero no es un 2004. Los 2004, muchachos, son otro nivel. Pero hay una diferencia entre experimentar una tormenta dentro de la comodidad de nuestra casa, fuera de la comodidad de nuestra casa. El temor a Dios, perdón que me extendí innecesariamente en eso, pero el temor a Dios es un poquito como Dios, por su naturaleza, es la fuente de todo lo que está bien en el mundo y somos atraídos naturalmente a Dios. Pero en nuestras propias fuerzas, acercarnos a Dios en nuestras propias fuerzas es como salir a la calle en la peor tormenta eléctrica que usted se imagine y pararme al lado de un árbol a contemplar los truenos. Es básicamente suicidio. Porque la Biblia dice que Él es fuego consumidor y con eso lo que quiere decir es que Él consume el pecado que ve. Y cuando ustedes ven en la Biblia que Dios se relaciona con alguien, siempre hay un intermediario. En el Antiguo Testamento el primer intermediario, por así decirlo, fue Moisés. Él era el que mediaba entre Dios y el pueblo. Y les dio la ley, pero la ley solamente podía demostrar el estándar de Dios y que todos nosotros fallamos ese estándar. Y cuando Jesús vino, lo que hizo fue decir, yo voy a cumplir el estándar por ti. Porque nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Y nadie puede morir por los seres humanos, solo un ser humano. Por eso decimos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Porque Él, y solo Él puede cumplir el estándar de Dios. Y Él y solo Él puede ser mediador entre la humanidad y Dios, porque es humano. Y nadie entiende mejor la aflicción de un ser humano que el Dios que se hizo humano. Y nadie entiende más nuestro pecado que aquel que cargó la consecuencia sobre sus hombros. Entonces, ¿qué es el temor a Dios? El temor a Dios es, y Proverbios lo refleja muy bien, dando un contraste.
El temor a Dios se experimenta. Se asustaron. ¿Por qué? Por los truenos. ¿Bien? El temor a Dios, ¿cómo se experimenta? En comunión con Él. Si ustedes quieren conocer qué es realmente el temor a Dios, tienen que pasar tiempo con Dios para que vean cuán grande, cuán asombroso, cuán hermoso es. La Biblia dice que nuestros ojos del corazón, o sea, de nuestro interior, son abiertos a medida que leemos la palabra para que podamos ver la belleza de Dios. ¿Cómo experimentamos la realidad de Dios en nuestra vida? Teniendo comunión con Él. ¿Cómo tiene alguien comunión con Dios? A través de la fe. ¿Fe en qué? ¿Confianza en qué? Confianza en lo que hizo Cristo, como lo revela la Biblia. Que Cristo vino y Pablo escribió, como están en las Escrituras, dijo: yo les presenté como de primera importancia lo que recibí, que Cristo murió de acuerdo a las Escrituras, que resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras y que ascendió para estar a la diestra del Padre. Eso no es mitología religiosa, eso es un hecho que define y redefine nuestra realidad hoy. Es decir, Dios es alguien al cual yo me puedo acercar a través de Jesucristo absolutamente. Y cuando usted ve la magnitud de su pecado, de su caos, y dice: no hay manera de que yo lo pueda solucionar, ese es un gran primer paso hacia la libertad. Porque la manera en la que uno experimenta el temor a Dios es la primera evidencia de que uno realmente conoce a Dios. En mi caso, cuando mi pecado es expuesto, yo digo: ¿cómo Dios puede perdonar a alguien como yo? Y eso me apunta directamente a la cruz. Y me da esperanza, porque yo no tengo cómo pagarle a Dios. Yo no tengo cómo decir: si tan solo borro el historial. No. Usted puede borrar todo su historial del computador. Puede pretender que nada pasó acá. Pero su conciencia se convierte en un testigo contra usted mismo. Y como su cuarto desordenado, usted tiene dos opciones: o lo expone, prende la luz y deja que alguien que sepa lo que está haciendo lo arregle, o lo esconde. Pretende que nada pasa y deja que la pila de caos crezca. El temor a Dios, ¿cómo se cultiva? Entonces, si lo experimento a través de la fe, ¿cómo lo cultivo? Igual, a través de la fe. ¿Cómo se empieza a ser seguidor de Jesús? Ponga su confianza en lo que Él hizo. Conozca la historia del Evangelio. La buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? El Dios que entró en medio del caos del mundo, de mi corazón, como Vicky lo predicó hace 8 días. ¿Y cómo permanezco en esa realidad donde le entrego mi caos para que Él ponga su espíritu en mi vida? ¿Y su espíritu qué hace? Produce cosas en mí que antes yo no sabía que podía haber, como un gozo real en medio de cualquier circunstancia. Porque lo que les estoy predicando no es simplemente como que si ustedes ponen su confianza en Dios, la circunstancia simplemente va a cambiar. Puede que no cambie, puede que cambie, pero el punto es que si en mi corazón hay una esperanza que va más allá de la circunstancia, yo puedo tener verdadera alegría en medio de cualquier circunstancia. Y la alegría y el amor y la profundidad de la libertad que uno siente y experimenta a diario, y que uno sabe que es verdad, aun cuando uno no puede sentirlo, no se compara con nada en el mundo. Solamente la persona que lo experimenta puede permanecer en eso. Y permanece de la misma manera en la que empieza la carrera, confiando en aquel que entró en el caos de mi mundo para hacer todas las cosas nuevas. Entonces, el primer movimiento es: ¿cuál es mi estándar? Yo no puedo cumplirlo. ¿Cómo empieza la solución a nuestro caos? Temor a Dios. ¿Qué rayos es el temor a Dios? Básicamente, conocerlo. Proverbios dice que el principio de la sabiduría verdadera: no seas sabio en tu propio entendimiento, entonces teme al Señor.
¿Qué tiene que ver eso con ser sabio? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y cómo se cultiva la sabiduría? El capítulo 2, nos habla de que todo lo que nosotros hacemos, entonces si ustedes leen unos versículos atrás, y ya voy a acabar, dice el versículo 5 del capítulo 3. Y después, primero el versículo 2. Capítulo 2, ya les digo qué versículo más bien. Dice, vamos rápidamente a los versículos 1 al 5 del capítulo 2 de Proverbios, un capítulo atrás. Dice, ¿alguien lo puede leer? No, mentiras, ya voy. Ahí, ya. Hijo mío, si recibes mis palabras, recibir, y atesoras mis mandamientos dentro de ti, atesorar, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a plata y la procuras como a tesoro, ¿sabe todo lo que está diciendo ahí? Busca, guarda, atesora, inclina tu corazón. Todo es un tema de los afectos. Entonces, ¿qué revela lo que yo temo, lo que amo? Esa es la relación entre mi propia sabiduría, es deseos chuecos. Yo voy a justificar lo que quiero. Pero cuando yo conozco a Dios, lo primero que sucede en mi corazón es un cambio en mis afectos y empiezo a buscar algo diferente. El temor a Dios entonces empieza cuando paso tiempo con Él. Se cultiva cuando paso tiempo con Él y crece cuando paso tiempo con Él. No hay nada más sencillo, pero más importante en mi vida que decirles, para mí no hay nada, y para todo el que conoce a Jesús no hay nada más atractivo que pasar tiempo con Él. Y de pronto esto suena de las cosas más básicas. ¿Cómo voy a amar a alguien que no conozco? ¿Y cómo sé qué es lo que realmente amo? ¿Qué es lo que yo atesoro realmente? ¿Qué es a lo que me aferro? Entonces, no solamente dice, teme al Señor, sino que dice, y huye del mal. Entonces, hay un cambio radical de vida en la persona que cambia su mirada de dirección. Porque todos somos lo que contemplamos. Y yo les puedo decir esto de 1001 maneras, pero el resultado del temor a Dios es diferente al resultado de la sabiduría, de ser sabio en mis propios ojos. Si yo me miro a mí mismo, el pecado se resume en estar encorvado hacia mí mismo. Estar encorvado hacia mí mismo es ver cómo todo lo que está alrededor mío gira en torno a mí. Estar liberado hacia Cristo es como Él ilumina todo lo que está alrededor para que yo pueda ver la verdad y ser verdaderamente libre y poder disfrutar realmente la vida. Porque la vida cristiana no se trata de seguir un manual de reglas, sino de poder ver las cosas por lo que son, a la luz de la gloria de Dios, y disfrutar del hecho de que ya no tengo que andar probando mi valor, ni pretendiendo ser algo que no soy, ni tantas de estas cosas que nos agobian, sino que podemos tener algún tipo de alivio. Y usted y yo vinimos acá hoy por una de dos razones. Primero, una opción es porque de pronto hemos experimentado hasta cierto punto ese alivio. O porque necesito desesperadamente que Él entre en el caos de mi vida y ser aliviado por Él. Porque lo que la conclusión de Salomón es, y será, si lo leemos, ¿no? Y será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos.
¿No es eso lo que todo el mundo busca realmente? Medicina para el cuerpo, alivio para los huesos. Básicamente la imagen que nos está dando es la imagen que el papá de Salomón le dio o cantó cuando fue perdonado de sus pecados. Ustedes se acuerdan del Salmo 32, los que lo hayan leído. Lo que dice el Salmo 32 esencialmente describe el resultado de quitar la mirada de mí mismo y ponerla en Dios. Y el temor a Dios que se experimenta en devoción a Él, el temor a Dios que se cultiva confiando en Él y el temor a Dios que se refleja en una vida más alejada del mal, huye del mal, es lo que evidencia que realmente conozco a Dios. El mal deja de ser atractivo cuando conozco que el bien es 1000 veces más placentero, en todos los sentidos. Todo es un tema de confianza. Ustedes no se pueden acercar a Dios pensando que Él no quiere lo mejor para ustedes. Ustedes no se pueden acercar a Dios pensando que Él no sabe quiénes son ustedes. Ustedes no se pueden acercar a Dios pensando que le pueden ocultar algo y presentar la mejor versión de ustedes. El punto es, Él siendo como es, conoce la peor versión de mí y aún así me salvó y me amó. Cuando no era amable, me hizo amable para que yo pudiera conocerlo a Él. Ese es mi bien. Una cosa he deseado y es estar yo todos los días de mi vida delante de Dios diciéndole, tú eres mi plenitud y fuera de ti nada deseo. ¿Por qué? Porque he conocido que cuando veo su luz todo lo demás cobra claridad. Otra frase que me encanta decir es Luis, yo creo en Dios no porque lo vea, sino que porque por Él puedo ver todo lo demás. Creo en Dios, decía él, como creo en el sol. No porque lo mire directamente, si no me quedo ciego, sino porque por Él puedo ver todo lo demás. Y nosotros vemos la belleza de Dios reflejada en la obra de Jesús. Si usted quiere decir, presénteme a ese Dios, yo le presento a Cristo. ¿Qué clase de Dios es ese Dios? Mire lo que hizo Cristo. Mire lo que vivió Cristo. Él vino a este mundo sin necesitar venir a este mundo para cumplir el estándar. Sí, estoy repitiendo la historia. Para llevar mi castigo delante de un Dios justo que no puede tener por inocente al culpable, sino que para poder perdonar, llevó en sí mismo el castigo de nuestro pecado. Porque nuestro pecado es contra un Dios real. Y nosotros sabemos que tenemos pecado porque tenemos algo que se llama una conciencia de pecado. Nadie puede negarla. Todos nosotros pretendemos negarla y entre más crecemos, más la silenciamos y más aprendemos a justificarla. ¿Cómo? Creando nuestro estándar. Pero cuando somos honestos realmente, decimos, yo no puedo justificarme a mí mismo. ¿Qué hago? ¿Me resigno a hacer una porquería? No. Le entrego mi porquería a Jesús, que llevó el castigo de mi suciedad y me hizo libre para que yo pueda ser realmente quien Él me creó para ser. ¿Cuál es la alternativa? David dijo, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esa sensación física que muchos han sentido de ya no poder huir más de esa realidad interna que causa un montón de ansiedad, porque no cumplo el estándar de alguien más, porque no cumplo ni siquiera mi propio estándar. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Mientras escondí mi pecado, la montaña de culpa es como una presión sobre el corazón. Es como una asfixia. Yo no sé si ustedes se han sentido así, pero una de las cosas que a mí más me liberó es sentir la libertad de la asfixia del pecado. Asfixiado por mi culpa, asfixiado por mis mentiras, mi hipocresía. ¿Cuál es el caos de su vida? ¿Hay algún caos?
¿Hay algún área en su vida donde usted dice las cosas no están como deben estar? ¿Qué hago? El resultado del temor al Señor es un alivio real en medio de cualquier situación. Porque para muchos de ustedes de pronto la situación es diferente. Es más, ¿qué camino debo tomar? Una de las preguntas más frecuentes que uno se hace es respecto a decisiones. ¿Cómo sé si Dios quiere que haga A o B? A veces nos gustaría que la Biblia nos dijera exactamente y directamente qué tipo de persona, nos dijera con nombre. Yo me acuerdo que cuánto le oraba yo al Señor cuando estaba saliendo con Vicky, que la Biblia dijera Victoria Anaya, es para Felipe Salamanca. Y yo buscaba y la verdad, no, o sea, Vicky es una mujer santa, pero no aparece en la Biblia. ¿Qué iba a hacer yo? Yo sé que ustedes tienen de pronto muchas preguntas respecto a su futuro. Yo las tengo respecto al mío. Y les voy a decir, hay un montón de cosas que yo no sé qué hacer. No tengo ni idea. Una de las respuestas más frecuentes que yo le puedo dar a alguien es la que menos quiere escuchar. Pipe, ¿qué debería hacer sobre esta situación? ¿Qué es mejor? ¿Me compro un coche azul o un coche rojo? No sé cuál es tu equipo de fútbol. No sé, el Chivas o América. No sé, las dos son pecado. No, es broma, no. Es broma. Es un paréntesis, perdón. Pero no seas sabio en tu propia opinión. No trates de usar a Dios para tu agenda. No vivas bajo tu propio estándar. No seas tú tu propio estándar. Y uno dice, sí, pero eso no me da la respuesta. Siguiente paso, teme al Señor. Camina con Él. ¿Cómo puedo caminar con Dios? Bueno, hay muchas maneras en las que uno camina con Dios. Primero empieza por entregarle la vida a Dios y decir, mi vida ya no me pertenece. Muchas veces yo les he contado la historia de esta enseñanza antigua que decía, ¿cuál es tu esperanza en la vida y la muerte? Mi esperanza en la vida y la muerte es que no me pertenezco, sino que en la vida y en la muerte yo todo soy de Jesucristo. Esa es mi esperanza. Sí, pero eso no me dice si compro el coche A o el coche B, si estudio carrera A o estudio carrera B. Eso no me da una respuesta. Pero sí que es una respuesta. Sí que es una respuesta. Porque quita un peso. Y el peso que quita es, tu vida no depende de ti. Y la pregunta cambia. Señor, en vez de hacer una pregunta, voy a hacer una petición. Hágase tu voluntad. Cuando la motivación más profunda de nuestro corazón es hágase tu voluntad, yo puedo presentar mis deseos delante de Dios y decir, Señor, esto es lo que mi corazón desea. Esto es lo que tú quieres para mí. Y el Señor perfectamente puede decir, sí. ¿Cómo? De mil y un maneras. Hay que caminar con el Señor durante un poquito de tiempo y estar en su palabra para aprender a discernir y a diferenciar qué es lo mejor. Eso es lo que todo el Salmo 119, ¿cuántos estuvieron en ese estudio del Salmo 119? Varios de ustedes estuvieron en un estudio que mi mamá hizo. Todo ese Salmo 119 básicamente es, entre más una persona pasa tiempo con lo que Dios ya reveló, más entiende en la cotidianidad cómo actuar de acuerdo a Dios. Y más va a entender que hay decisiones que de pronto no son de, si hago esto
No todas las decisiones son igual de importantes. No es igual de importante si usted va hoy o no a la tienda, con quién me voy a casar. No son igual de importantes esas decisiones. Pero ¿cómo sé cuál decisión es más importante? ¿Cómo sé qué diferencia hace una cosa u otra? Cuando más entiendo cómo piensa Dios y cómo piensa Dios. Si tan solo nos hubiera dejado un libro, ¿cierto? Haría todo exacto. Y no es que la Biblia simplemente me diga, sí, cómprate ese Nissan Versa. No, va más allá de eso. ¿Yo para qué quiero un carro? ¿Por estatus? Si es que eso es lo que yo quiero. ¿Realmente lo necesito? ¿Por qué Dios no me ha dado lo que le estoy pidiendo? ¿Será que me ama mucho como para darme algo que me va a dañar a largo plazo? Pero yo lo quiero mucho. Yo digo, si Dios no nos amara, se ahorraría muchos problemas. En el sentido de, no tendría que lidiar con nosotros. Simplemente diría, tienes 3 deseos y no puedes pedir siempre tener deseos, no. O algo por el estilo, pero la relación de Dios es, no. Tú no eres un esclavo. ¿Saben? Cuando Dios se liga a alguien y se ligó al precio de la sangre de Jesús, Él no se va a dar, no es como que, se molestó, le voy a dar lo que quiere para que no esté molesto conmigo. No, es más como, no importa cuán frustrado esté, yo lo amo mucho, la amo mucho como para darle lo que quiere, porque yo sé que le va a hacer mal. Y cuando le pedimos algo a Dios y Él dice sí a nuestra petición, nadie quiere decirle más a un hijo sí que un papá. No es que yo tengo un hijo y todo el tiempo quiere agarrar cosas que no debe, y yo con todo mi corazón quiero verlo feliz, pero no quiero verlo autodestruyéndose. Los bebés son las personas más, es como, ven peligro, lo quiero. Una ventana abierta, ¿qué habrá allá abajo? Constantemente uno se autosabotea en diferentes niveles. Y yo, teniendo un hijo, veo a Timo y digo, no hay nada que yo quiera más que verlo feliz haciendo cosas que no lo vayan a destruir. Yo sé que él quiere agarrar ese lápiz, pero él no sabe que es un lápiz. Él no sabe que ese lápiz tiene una punta filuda y no sabe que las puntas filudas cortan. Y él va a querer decir, me rasca el ojo y no. Yo no puedo darle eso. Esa es la naturaleza de Dios. Y la fe es saber que ese es el carácter de Dios y decir, hay caos en mi vida y no tengo ni idea qué hacer. Y la Biblia nos habla de la historia de un hombre que por temor a Dios, porque conocía a Dios, en un momento donde se enfrentaba a muchos enemigos. Es la historia de Josafat en 1 Crónicas 20. El pueblo de Israel estaba rodeado por 3 países enemigos y básicamente no tenían el poder militar ni de cerca para poder levantarse. Él hizo una oración. Ustedes lo pueden leer en 2 Crónicas 20, versículo 12. Dice que él oró diciendo, básicamente esto voy a parafrasear: Señor, mira a estos enemigos. Son muchos, son muy grandes. Y no sabemos qué hacer. Tengo ni idea qué hacer. Para mí esa frase es tan importante, porque yo tantas veces me enfrento a cosas donde digo, no tengo ni idea qué hacer. Me encantaría saber qué hacer, pero no tengo ni idea qué hacer. Y cuando Salomón dice, si tú temes al Señor, huyes del mal, produce algo, produce un tipo de alivio. ¿Qué tipo de alivio? Dice que es medicina. Y me recuerda directamente al papá de Salomón cuando clamó, cuando callé envejecieron mis huesos en mi clamor interno todo el día. Muchos de ustedes de pronto vienen hoy gritando por dentro y gritando cosas que no le han dicho nunca a nadie y gritando la culpa que tienen por dentro, y acá está Jesús en medio nuestro. No acá, no soy yo, no.
pero a través de su palabra diciéndonos. El temor a Dios es el principio de poder saber qué hacer cuando no sé qué hacer. Y el temor a Dios es confiar en Dios, especialmente cuando no tengo ni idea por qué Él permite lo que permite, pero conozco su carácter y ya no depende de mí. Ya no depende de mí. No, pero es que usted no sabe lo que yo hice. ¿Será que Jesús me va a recibir? Jesús dice: ninguno de los que se acerca a mí yo le echo fuera. Entonces volvemos a la escena de Josafat. Josafat está en la guerra y este mismo Dios es el Dios de Josafat. Y Josafat está diciendo: Señor, imagínense que este auditorio es Israel y que afuera, donde está el Sams, hay una multitud como de 5,000 personas y están a punto de entrar a matar a todas las personas que están dentro. Y usted está diciendo: yo soy el responsable de toda esta gente. No tengo ni idea. Esa era la situación de Josafat. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sabemos qué hacer. Como país no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos, pero mis ojos están en ti. Y eso es todo lo que necesitamos, porque eso es todo lo que realmente tenemos. O una falsa sensación de control, o un descanso profundo en el que tiene el control. Eso es lo que está en juego en mi vida y en su vida. No sabemos qué hacer. Yo no sé qué hacer. En cosas tan pequeñas como miren, hay tantas cosas que tengo que dejar hechas de aquí al próximo domingo. No tengo ni idea qué hacer. Eso es pequeño. En el gran esquema de las cosas, eso es minúsculo. Pero aún eso no lo puedo controlar. Y si no puedo añadirle un codo a mi estatura, ¿por qué me ocupo por lo demás? Más bien, eso no quiere decir que no haga nada. Eso quiere decir que todo lo que yo hago es dar un paso a la vez con lo que tengo al frente mío, con este anhelo de que todo lo que yo haga sea agradable a la audiencia que tengo, que es Cristo. Y cuando no sé qué hacer, está bien, porque sé dónde está puesta mi mirada. Sé quién tiene el control. Así que yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Y solamente va a recordar el consejo en 3 partes. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor. ¿Y cómo se ve el temor a Dios? Confía en Él. El temor a Dios, reflejado en la confianza en Dios, es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es reconocer que Él es Dios y que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Una de las palabras más importantes en el Antiguo Testamento, para que uno entienda la narrativa del Antiguo Testamento, una palabra hebrea, Hesed, que quiere decir amor de pacto, que se traduce como misericordia. Básicamente él lo que está queriendo decir, o lo que esta palabra quiere decir, es un amor de pacto, un compromiso que Dios tiene de probar su fidelidad en no darse por vencido con aquellos que son suyos. Él no se va a dar por vencido con ninguno de los que hemos puesto nuestra esperanza en Él. Pero muchos de pronto vienen escondiendo el caos de su vida.
y todos necesitamos volver a empezar. Así que yo le invito a que cierre ahí sus ojos y hoy juntos vayamos delante del Señor. Padre, hoy venimos delante de ti con todo nuestro corazón, y lo primero que yo le invito a hacer es exponga su corazón con sus propias palabras. ¿Cuál es el caos que usted ha escondido delante del Señor? ¿Cuál es esa área donde usted se ha engañado a usted mismo diciendo: yo lo puedo esconder, yo lo puedo controlar, yo lo puedo hacer a mi manera? Y preséntesela ahí al Señor con sus propias palabras. Y especialmente si usted viene por primera vez o viene después de hace mucho tiempo, de pronto hoy es una buena oportunidad para que usted simplemente hable con Dios y le diga la verdad: Señor, yo sé que yo he estado huyendo desde hace mucho tiempo, pero yo necesito tanto conocerte. De pronto muchos de ustedes vienen con tantas angustias e incertidumbres y culpas en su corazón, y yo creo firmemente que donde estamos 2 o 3 reunidos como iglesia, ahí la presencia de Dios está en medio nuestro. Y yo creo, Padre, que tu presencia está en este lugar, que tú eres quien muestra todas las cosas. Y hay tantas áreas donde anhelamos tanto tener el control, pero hoy reconocemos que no tenemos el control. Ya no me quiero engañar más, ya no queremos engañarnos a nosotros mismos más. Y si hay cosas que de pronto alguno de ustedes ha escondido, de pronto hay cosas con las que usted viene que están asfixiando su corazón, hoy no es tiempo de ser superficiales. Hoy no es tiempo de perder tiempo. Padre, hoy mi oración es que podamos correr con todo nuestro corazón a ti. Señor, tú conoces las áreas en nuestra vida donde hemos sido tan hipócritas con nosotros mismos, donde hemos dicho y hemos espiritualizado nuestro pecado, donde hemos insistido en hacer las cosas a nuestra manera y nos hemos llenado de amargura, de mentiras. Pero en tu fidelidad tú nos llamas hoy. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y será medicina y refrigerio. Señor, ¿cuánto necesitamos eso? Hoy yo oro por cada joven que viene a este lugar. Que de pronto desde hace mucho tiempo ha estado luchando con algo. De pronto es un pecado, algo profundamente malo, que no le ha contado a nadie. Que hoy, Señor, a medida que confesamos la verdad, haya libertad. A medida que venimos delante de ti, te decimos: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Por eso hoy vengo a confesar, Señor, que te necesito,
que no quiero vivir a mi propia manera, que ya no quiero hacer más mi voluntad, que ya no quiero hacer más mi manera de vivir, sino que anhelo que tú llenes mi vida de tu presencia, de tu verdad, para que mi mirada esté puesta en ti. O de pronto, Padre, oro por las personas que están enfrentando un dilema en su vida y no saben qué hacer. Que hoy podamos hacer esa oración sencilla de aquel que sabe que tú estás en control. Padre, yo no sé qué hacer, pero mi mirada está en ti. Y si usted viene por primera vez, que usted pueda presentarle su corazón al Señor y decirle: Dios, yo sé que yo te necesito. Permíteme conocerte. Permíteme correr a ti. Hoy abro mi corazón para que tú ordenes el caos de mi vida, para que tú seas el Salvador que yo necesito, que limpia toda mi maldad. Y no solamente si usted viene por primera vez, si lleva mucho tiempo viniendo, pero todavía su vida es gobernada por su propia manera de pensar, por su propia voluntad, por su propia sabiduría y no por Jesús. Que usted hoy le pueda decir: Señor, sé tú mi Señor. Hoy entrego todo. Hoy rindo mi vida a tus pies. Hoy rindo mis deseos a tus pies. Tú los conoces mejor que nadie. Y nadie ha derramado su amor en mi vida como tú. Así que hoy venimos como tu iglesia a derramar nuestra vida y decirte: tú eres nuestro Rey. Padre, yo te doy gracias. Y hoy, mientras cantamos este coro, usted simplemente va a hacerlo su oración. Puede cantar, puede no cantar, pero haga su propia entrega delante del Señor. De decirle: Señor, hoy hágase tu voluntad en mi vida. Que hoy mi adoración sea solamente a ti. Que hoy podamos entregar todo a ti, Señor. Que a medida que adoramos, cada persona que está acá pueda tomar su decisión de entregar todo el control a aquel que le pertenece, que eres tú, Señor. Que hoy podamos ver la verdad y la maravilla de la cruz, Señor. Llénanos, Señor.